Muy bien, vamos a empezar con esta sesión del seminario, donde vamos a continuar hablando acerca de la conciencia, el significado que tiene el que surja en un contexto particular, las características que va a tener la vida en general y cómo podemos concebir a este mecanismo que es la conciencia como una continuidad con el resto de organismos vivos, incluso con la propia materia, en el sentido de que la relacionamos, por ejemplo, con un devenir, la cual va a emplazar a este mecanismo a tomar decisiones. Esta parte creo que es fundamental, que podamos ver a la conciencia como algo que surge con unas características que van a corresponderse perfectamente con lo que está previo a su surgimiento. Es decir, no vamos a tener que ver un choque, como se ha concebido generalmente, entre ciertas formas que pueden considerarse primitivas o formas que son inferiores hacia la conciencia, sino más bien hay un objetivo muy similar. Por supuesto hay una mayor complejidad, lo podemos ver en esos términos, lo cual es un atributo nuestro, no se tiene por qué ver algo absoluto en decir esto es mejor que esto otro, pero sí podemos decir, de acuerdo a lo que aquí estamos planteando, que hay una mayor complejidad, por ejemplo. Pero lo que definitivamente hay que rechazar es la idea de que hay un rompimiento, que hay algo absolutamente diferente, de características que van a tener una esencia distinta a lo que está previamente al surgimiento de la conciencia. Yo creo que podemos hacer el ejercicio de describir la vida, de describir el surgimiento de un tipo de organización que podemos catalogar como viva y el surgimiento de la conciencia. Hay una continuidad en esto. Y lo mismo va a suceder para cuando hablemos de la conciencia humana. Hay una continuidad, hay una forma muy similar, hay un objetivo idéntico y sí hay por supuesto características particulares que vamos a enfatizar y que vamos a señalar. Por supuesto hay que describir las cosas que son diferentes y las características disímiles que va a tener la conciencia humana en particular y la conciencia de un ser vivo en general, pero siempre entendiendo que hay una continuidad, que hay un objetivo similar, que no es adecuado ver un rompimiento mayor o forzar un contraste que se puede llegar a dar, por supuesto, pero que podríamos acercarnos mucho más a un entendimiento sobre la conciencia si la enfocamos como algo similar a lo que está previo a su surgimiento, al contexto del cual surge. Esto para mí es fundamental y por eso es importante también que nos detengamos en lo que significa la conciencia de un ser vivo cualquiera, cómo pudo haber sido el surgimiento de este mecanismo en una genealogía evolutiva, para que podamos ver que en realidad la conciencia humana va a tener una similitud más que una diferencia y que vamos a encontrar aspectos que nos pueden dar perfectamente cuenta de la conciencia humana cuando hablamos de conciencia en general y que sí va a haber una diferencia, por supuesto, la cual vamos a describir muy a detalle, pero que no es adecuado ver este dualismo, decir esto es animal y esto es instintivo y por otro lado tenemos algo más avanzado que es la razón humana, por ejemplo, o es la capacidad que tenemos para realizar juicios morales. Esto es necesariamente algo que se tiene que señalar, existe esa diferencia, tenemos una razón, tenemos un juicio moral, efectivamente, pero vamos a ver cómo es como un mecanismo que surge de la conciencia en general, de la conciencia animal, y que desgraciadamente hemos concebido como algo que es contrario, que va a ser absolutamente diferente y que nos va a distinguir de una manera total de otros seres vivos. Esto yo considero que es un error y al hacer la descripción de la conciencia animal, creo que podemos estar diciendo prácticamente el 90% de lo que significa la conciencia humana, sin que esto le quite ninguna dignidad, ni que le quite ninguna capacidad que únicamente le es inherente a ella, lo cual coincido plenamente, pero no como un rompimiento absoluto. Creo que ahí no está la forma de entender nuestra condición peculiar como seres humanos en el contraste, sino más bien en reconocer la continuidad y cómo va a emerger con un objetivo idéntico a otros tipos de conciencia y a la vida misma. Y esto es, por ejemplo, cuando decimos que la conciencia es un posicionamiento ante el devenir. Efectivamente, la conciencia de cualquier animal es una forma de relacionarse con una totalidad
que en este caso podemos concebir como un entorno, el cual es un devenir en el sentido de que se presenta como posibilidad, no se presenta como algo que es simplemente, sino se presenta algo que también puede ser de diferentes formas. Esto es decir que hay un empate de fuerzas en las cosas. Nosotros concebimos la realidad a partir de reconocer que hay diferentes formas en que se puede dar, y al reconocerlo tenemos que tomar un posicionamiento con respecto a esas formas. Hay un empate de fuerzas, es decir, no hay algo que sea abrumador o que sea totalmente inexorable o irresistible en el ser de las cosas, sino va a haber posibilidades, y a partir de tomar una posición con respecto a esas posibilidades es que nos vamos a relacionar con la totalidad. Eso es algo general al ser vivo, incluso a las cosas materiales. También hay diversas formas en que se puede dar la materia. Nosotros tomamos una posición con respecto a esas formas a partir de la organización que significa la vida. O sea, la vida es una forma de organizarse que está tomando posiciones con respecto a la realidad en general, al entorno que rodea lo vivo, está haciendo una representación de ese entorno y está posicionándose con respecto a él. Entonces ahí tenemos un aspecto que es totalmente común, fundamental para establecer lo que es la conciencia, que es nosotros tenemos que tomar decisiones con respecto al entorno, con respecto a la condición de posibilidad que significa el devenir de las cosas, ante la incertidumbre que de hecho rodea el funcionamiento de lo real. Tenemos que tomar posición, tenemos que decidir, y para eso es que representamos. Ese es el punto fundamental de la conciencia. Es un mecanismo para que tomemos decisiones, para actuar. No va a ser importante, por ejemplo, el tener una descripción absolutamente igual, tal cual existe afuera, tal cual existe adentro. Lo importante va a ser que esa representación nos permita actuar para seguir deviniendo, para permanecer. Entonces, por ejemplo, los diferentes animales que pueden tener conciencia tienen diferentes formas de representar la realidad. Hay animales que incluso desde el punto de vista del ser humano, pues son ciegos, por ejemplo, ¿no? Los murciélagos son ciegos, funcionan más bien a partir de emitir ondas y registrar cómo regresan esas ondas a través del sentido de el oído, y así es como se van tomando decisiones de cómo moverse en el entorno. Entonces esa forma de representar el afuera que tienen está construido al igual que nuestra forma de representar el afuera para poder decidir, y mientras esa forma les permita seguir deviniendo a partir de sus decisiones, seguir manteniéndose como especie, pues esa forma de representar va a ser adecuada. Entonces no se trata de tener una forma que sea igual a la que tiene un ser que puede decirse superior, o como el ser humano, como se concibe respecto a la pirámide evolutiva. No se trata de llegar a un punto de llegada particular, sino se trata de seguir tomando decisiones, y mientras esa forma de conciencia les permita seguir tomando decisiones que posibilitan que se mantengan en el devenir de las cosas, pues va a seguir manteniéndose la conciencia y la forma de representar lo exterior. Entonces no es otra cosa más que la toma de decisiones lo que va a condicionar la aparición de la conciencia. Entonces la función que tiene la conciencia es permitirnos actuar, permitirnos tomar una posición, lo cual es una forma de relacionarnos con la totalidad y el devenir de todo. Ahora, ¿qué es el devenir y qué sentido tiene las definiciones que hace? Lo que podemos decir con respecto a esto es que el devenir al final es una forma de materializar el ser de las cosas que concreta una posibilidad y descarta las demás, de tal manera que las múltiples posibilidades se ven enfrentadas y solamente una se puede llegar a realizar. ¿Y cuál es el sentido de este ejercicio? Bueno, pues no podemos realmente saber exactamente qué es, pero sí podemos decir que las diversas formas que van a leer el devenir y que se van a relacionar con él, tiene como sentido el mantenerse ante él. Por ejemplo, la vida misma. O sea, la vida misma uno puede decir qué sentido tienen las organizaciones que tienen los seres vivos, sea en comunidades de diferentes especies, sea en representaciones que tienen las conciencias de diferentes tipos de animales. Por ejemplo,
Lo único que podemos decir con total certeza es que permiten que se mantengan ante ese devenir. Ese sería el sentido que podemos reconocer. No es decir que eso es exhaustivo y decir que es lo único que hace, pero sí podemos decir que eso es lo que podemos reconocer como una forma en que va a actuar ese devenir y la manera en la cual se van a organizar las diferentes formas de vida, los diferentes modos en que se organizan los seres vivos, va a ser para poderse mantener ante ese devenir. Y al actuar, al representar, lo que hacemos es jugarnos nuestra propia existencia. El ser de las cosas va a definir si existimos o no. Entonces, decidir, actuar, no me estoy refiriendo a una decisión banal o trivial como decidir qué comer un día y qué ropa usamos en la vida cotidiana, sino se refiere a algo fundamental que va a establecer si continuamos existiendo o no, si vivimos o no. Al definir la realidad, lo que estamos haciendo es jugarnos nuestra propia existencia. Ese es el sentido que tiene nuestro actuar de cara al devenir. No. Hay formas de ser que desaparecen, hay especies que desaparecen, hay formas de representar que pueden tener las conciencias que desaparecen, hay individuos que ya no pueden estar ante los embates del devenir. Y eso es el sentido que se puede reconocer ante el funcionamiento de lo real, el cual representamos con nuestra conciencia. Entonces podemos decir que el sentido que se reconoce en el devenir para un ser vivo va a ser simplemente el poderse mantener, y la forma en la cual se va a tomar decisiones es para poderse seguir manifestando en el mundo de lo real. Y en ese sentido, el criterio por el cual vamos a tomar decisiones va a ser el poder estar presentes en cada definición que haga el devenir. Nosotros definimos para poder ser a su vez definidos por el devenir. Eso va a ser, por supuesto, la forma en que se va a desarrollar la conciencia y la conciencia animal. Ya la conciencia humana vamos a ver que sí representa un cambio con respecto a esta forma. Si la lógica en el mundo animal es adaptativa, es decir, es leer lo que sucede a nuestro alrededor y poder actuar acorde a esto para poder mantenernos en un devenir, va a haber sí un cambio en la conciencia humana que nos va a llevar a indagar en un sentido a las cosas y al propio devenir del mundo. Vamos a indagar nosotros y a partir de nuestras interpretaciones le vamos a atribuir un sentido particular al devenir, como puede haber también otro. Todo va a depender de cómo lo representemos. Eso vamos a ver más adelante cuando hablemos acerca de cómo surge la conciencia humana. Pero aquí es importante establecer que la conciencia animal lo que hace es adaptarse. Lo que hace es leer algo para poder seguirlo. Y la lógica intrínseca, lo inherente al criterio de cómo vamos a actuar ante el mundo, va a ser el mantenernos ante una instancia que es el devenir a través de copiarla y poder actuar siguiendo sus leyes. Entonces la lógica es copiar, el devenir es reconocer una estructura para poder seguirla, y es en ese contexto que surge la conciencia humana. Entonces es muy necesario que podamos acercarnos a la forma en la cual surge la conciencia en el contexto de la organización de las cosas y de la vida para poder concebir la conciencia humana. Entonces, por ejemplo, tenemos el concepto de información genética, la cual es una forma de manifestar en un ser vivo la manera en la cual tiene que decidir. Y en el momento en el que surge la vida, pues va a ser absolutamente directa. Un organismo va a haber ciertas cosas que repele y ciertas cosas a las cuales se acerca. Y en un principio esto sucede de manera directa. Puede haber una información que tiene ese organismo que simplemente le establece si tiene que acercarse o alejarse a algo. Y ya, esa es la manera en que le hace ver que tiene que actuar de una manera especial, manifestarse de una forma particular. Posteriormente, esa información se va haciendo más flexible y no implica una manera directa con las cosas, sino puede, por ejemplo,
estar mediado por una conciencia, y lo que representa la conciencia en un momento particular se evalúa entonces por esa información genética, por la propia información que tiene la experiencia de un individuo vivo, y a partir de eso se puede tomar una decisión. Ya hay una flexibilidad, los genes no implican algo directo, sino pueden tener ese mecanismo intermedio que es la conciencia, la cual puede dar más información para que se puedan tomar decisiones. Y entonces la conciencia aparece cuando la información genética es lo suficientemente flexible para que se puedan tomar las decisiones a partir de una representación, que es la experiencia de la conciencia. Y entonces, con ese mecanismo se puede mediar la toma de decisiones. Entonces, la conciencia como mecanismo de toma de decisiones aparece, por ejemplo, cuando los genes son lo suficientemente flexibles como para poder manifestarse y actuar de acuerdo a la representación que tenga dicho mecanismo, que es la conciencia. Ya no implican una relación directa con una forma de ser o de actuar, sino que pueden estar mediados. Y eso posibilita la existencia de la conciencia. Y aquí vemos cómo ya incluso en el reino animal tenemos esta interacción que hay entre información genética y la información que va a estar dada por la experiencia de un individuo. Pero no quiere decir que estén contrapuestas, sino pueden interactuar. Hay una información que está dada en datos genéticos, es decir, en la historia de la especie, y hay otra información que pues, es la historia de nosotros como individuos, o de un ser vivo cualquiera como individuo. Y estos interactúan teniendo la misma vocación, la misma razón de ser, que es el ayudarnos a tomar decisiones. Esa es su esencia, por eso decimos que hay una diferencia de grado únicamente entre información genética e información de la experiencia que tenemos como seres particulares, sea de cualquier especie. Porque las dos formas de dar información nos van a permitir el mismo ejercicio, que es tomar decisiones. Y la forma en la cual vamos a almacenar, por ejemplo, la información que tenemos como individuos, va a estar condicionada por la información genética. O sea, la información genética es flexible y por eso posibilita que la información que tenemos como individuos sea relevante y a partir de ella podamos tomar decisiones. Pero no hay que contraponer, por ejemplo, en este caso, una información genética con una información personal. Por supuesto, lo genético posibilita el que podamos tener esa información personal. No hay ese contraste, ni siquiera en el reino animal, ni tampoco en la conciencia humana. Vamos a ver que todo va a estar condicionado por esa información genética, la cual está presente y no es anulada porque existan otras formas de mediar la manera en que tomamos decisiones. Y bueno, para ir cerrando, vamos a ver que la conciencia animal va a ser una condición a partir de la cual aparece la conciencia humana y va a haber una relación de continuidad, va a haber una similitud muy grande en ciertos puntos. Por ejemplo, muy claramente en para qué está ahí la conciencia, para que podamos tomar decisiones. En ambos casos hay un empate de fuerzas, el cual tiene que decantar, definir la conciencia. Y entonces, ¿qué es la conciencia? Pues va a ser todo aquello que sea relevante para poder tomar decisiones. Todo lo que aparece en nuestra conciencia tiene algún sentido porque está ayudándonos a tomar una decisión, nos está ayudando a desempatar el mundo. Cualquier representación que tenga un animal, por ejemplo, lo que está haciendo es darle información para poder desempatar el mundo. Esa es su razón de ser. Lo que aparece en un animal que está cazando, en su experiencia, en la conciencia, va a ser la información que le permite tomar decisiones para cazar o no cazar. Eso es lo que está presente en su conciencia. La conciencia no es una copia ni es una fotografía, va a ser información que nos permite tomar decisiones. Entonces, ¿qué emerge en ese mecanismo? Pues aquella información que nos da las claves para resolver el empate de fuerzas que está en el mundo, para poder actuar. Entonces, dependiendo de cuál sea el empate de fuerzas, va a ser lo que aparece en la conciencia. Si a nosotros nos está confrontando una decisión, la que sea, eso va a definir qué es lo que estamos experimentando en nuestra conciencia. Si a un animal le es relevante para sobrevivir el actuar en un escenario particular, por ejemplo, entre atacar o huir, la experiencia de su conciencia le va a dar esa información y la forma que tiene de representar
la realidad va a ser el despliegue de las posibilidades que se dan a partir de ese empate particular que es cazar o huir. Si pudiéramos estar en la conciencia de cualquier animal, esa experiencia que está viviendo está articulada por las decisiones que tiene que tomar para poder seguir manteniéndose ante el devenir de lo real, es decir, para poder seguir viniendo. Y esas decisiones que despliegan dos posibilidades en empate de fuerzas son las que van a establecer qué cosas vive y qué cosas son relevantes para su vivencia. Y esto mismo aplica para la aparición de la conciencia humana y para la existencia de la conciencia. Y esa aparición es lo que vamos a revisar en la siguiente sesión del seminario.